Wendy Crespi nos acompaña en esta mañana, Enrique, para decirnos qué Hola, usar. Wendy. ¿Cómo están? Bien. Así es, Qué qué bueno. usar y qué no usar en las bodas. Eso está muy bien, porque no sabemos a veces, ¿no? O sea, a veces no Exacto. nos queda muy claro si Sí. es apropiado vestir Y yo de creo que blanco para en un también, matrimonio. exactamente, yo creo que también para los hombres es mucho más fácil, ¿no? ¿Tú Para crees? los hombres. Yo creo que sí, tienen un Ajá. traje claro, un traje medio, un traje oscuro, ya con eso le hicieron, pero nosotras es todo un tema. Es un proceso. Todo un tema, ¿no? Hace rato comentábamos en el que nosotros tenemos que estar casi preparadas para la boda como un mes antes, ¿no? Porque Sí. si te avisan así de mañana hay boda, te enloquecemos, ¿no? Así Sí. como, no tengo nada, etcétera. Entonces, es como bastante complicado y el día de hoy les vengo a hablar un poquito acerca de los que sí y lo que no tendríamos que hacer dentro de una boda para vernos mejor. Muy bien. Y justo lo que comentábamos, lo que comentabas es bien importante. El cómo está prohibido que las mujeres se vistan de blanco en las bodas, ¿no? Esto no se puede, nada más la novia. Nada más la novia Claro. tiene que ir de blanco y Ni color hueso, ni se nada. considera una falta de respeto hacia la novia, ¿no? Sí. Le estamos quitando protagonismo. Exactamente, ¿no? Que muchas novias dicen, si veo a alguien de blanco que llega a mi boda, la voy a taclear o le No voy a entra, beber vino. no no entra. sé. Y también otra cosa importante es todo lo contrario al negro. Ok. También se considera que una mujer vestida en negro está representando luto. Entonces se considera que no es como tan bueno. Sin embargo, el vestido negro siempre es como un salvón para nosotros. Y es un básico, ¿no? Exactamente. Sí. Claro. Entonces yo por ese lado no le haría tanto caso a este protocolo. ¿Por qué? Porque un vestido negro siempre tiene que estar en tu guardarropa, ¿no? Y muy elegante, además. Exacto. El negro también Se ven prácticamente muy a guapas las mujeres de exacto, y a negro. todas las mujeres, yo creo que no haya nadie que le quede mal este color. Sí, No hay nadie. definitivamente es uno de los colores más básicos que tiene Ok. que estar en nuestro guardarropa, entonces yo no haría caso como por este tema. Pero lo que sí es, Sí. el negro en los hombres, por ejemplo, se utiliza después de las 5 de la tarde, ¿no? Ajá. Entonces, un hombre que esté vestido de negro en traje sastre antes de las 5 de la tarde se considera inapropiado. Es completamente mejor irnos hacia después de las 5 de la tarde y por eso las bodas de día, por ejemplo, Sí. pues el hombre tiene que ir con un traje mucho más clarito. Entonces, un gris claro, por ejemplo. Un caqui o Un así. caqui, exacto, les quedaría como muy bien. Incluso la parte de la corbata es exactamente igual, ¿no? Una Ok. corbata mucho más clarita les va muchísimo mejor. Ok. Y esto, Oye, sí. te pregunto, ¿y si el novio también está vestido de color claro, entonces los hombres qué hacen en ese caso? ¿También se respeta ese código? Sí, se respeta el código. Generalmente ¿Cómo el saberlo? novio siempre tiene que ir como un código de vestimenta arriba del resto de los invitados. Ok. Entonces, si todos tienen como una corbata, por ejemplo, y estamos hablando de una boda de día, entonces el hombre va en un jaqué, por ejemplo, ¿no? Si es un lugar evidentemente frío, no tan cálido. Si es cálido, entonces nos vamos por un traje de lino, por ejemplo, que es como, el lino es como para una ocasión como muy cálida. Sí. Entonces, ahí como que nos vamos como dividiendo. Y también en las mujeres, si estamos en una boda de día, entonces es mucho más cóctel, que es mucho más alrededor de la rodilla, la extensión. Y lo importante es que sea construido, porque muchísimas mujeres como que no tienen o no saben la diferencia entre un cóctel o un vestido de antro, ¿no? Que vemos muchísimo en las bodas de día. Sí, no es un vestido Sí. pegadito. Exactamente. Este Es un bajo de la vestido rodilla. construido, que Con tiene lentejuelas. varillas, que tiene amplitud, exactamente, ¿no? O las saliditas de la alberca, ¿no? Muchas mujeres como que dicen, ay, me voy a llevar mi vestido para la boda de día y se llevan como una salidita de alberca que es también completamente informal. Entonces, saber que tiene que tener construcción interna un vestido para Sí. que sea un vestido formal de día, ¿no? Ok. Si nos vamos nosotros a la noche, entonces el vestido de la mujer tiene que ser completamente largo, con una muy buena caída y los colores suelen oscurecerse un poquito más, Ajá, ¿no? claro. Aunque no es como una regla, si por ejemplo estamos en primavera o verano, pero tenemos una boda de noche, entonces no es una regla que nos oscurezcamos, ¿no? Ok. Sin embargo, se considera como más apropiado. Y los Bien. hombres entonces oscurecen también los colores del traje, nos ponemos igual la corbata, cuando nosotros tenemos a el anfitrión, entonces el anfitrión va un puntito más y en vez del jaque que es de día, entonces va de smoking o de frac. Ah, ok. Exactamente. Entonces, si el anfitrión va de frac, el hombre va de smoking, el invitado va de smoking. Si el anfitrión va de smoking, el invitado va de traje oscuro. Oye, Wendy, Ok, muy ya bien. sabemos que de la moda lo que te acomoda, Sí. pero para este tipo de eventos también, pues ahora estamos viendo que los hombres, pues no nos ponemos calcetines, por así Sí. decirlo, o nos ponemos de estos que están ocultos, ¿no? Exacto, chiquititos. Para las bodas, ¿se aconseja? ¿Está bien? Yo lo aconsejo cuando es una boda en un lugar cálido, por ejemplo, en una playa o por ejemplo en un lugar como que hace muchísimo calor, Ok. como estos pueblitos mágicos, etcétera. Sí, entonces es mocasines mocasines formales con los calcetines chiquititos, se considera como bastante fashion. Muy bien. Ok. Y en cuanto al cabello,
esto también es muy importante porque Sí. a veces... ¿Por qué tomas casi ese tema, Gabriela? Bueno, porque algunos tenemos, algunas personas sí tenemos cabello. Cuéntanos Y que rápidamente. para las mujeres, si tengo un evento de noche, entonces si me lo levanto va a ser un levantado en alto Ajá. y de día va a ser un levantado recogido en Ok. bajos. Muy bien. Muy bien, pues ahí están estas recomendaciones, señor, señora, para estos eventos que, bueno, pues ya empieza la temporada precisamente de bodas y hay que llegar, pues como tiene que ser. Así es. Wendy, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente Muchísimas semana. gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausita, pero ahora regresamos, no se vayan. Esto es Tu Ciudad Es.